Nos acompaña en el estudio justamente el doctor José Antonio Nemer del Campo. Él es el director de especialidades médicas del ISED. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Gracias, buenos días, gracias por estar con ustedes. Coméntenos, hemos estado recibiendo a doctores del ISED y todas estas acciones que están realizando, la modernización, el cambio totalmente que se está haciendo, y también no podía faltar el servicio que ofrecen en especialidades, también es mucho más eficiente, mucho más rápido. Así es, mira, el centro médico es un hospital de segundo y tercer nivel. Tenemos dividido los dos niveles de atención ahí en el hospital. De hecho, hay dos jefaturas, una de segundo nivel y otra de tercer nivel, funcionando en conjunto dentro del hospital. Esto hace de que el centro médico ofrezca todas las especialidades básicas: medicina interna, cirugía, pediatría, gineco y anestesia, obviamente, y trauma. Y ofrece 37 especialidades de todo tipo. 37 especialidades. Es decir, es un hospital muy completo en cuestión de especialidades. Así es, prácticamente tenemos todas las especialidades en el hospital. Algunas muy específicas que son, por ejemplo, dedicadas muy a la perinatología. Que obviamente nosotros, por el volumen de pacientes pediátricos y ginecobstétricos, es reducido, pero eso no quiere decir que tengamos, por ejemplo, los neonatólogos, especialistas en atención de niños pequeños, ¿no? Pero prácticamente todas las especialidades, sobre todo de pacientes en edad avanzada, pacientes geriátricos, que es una población bastante importante dentro del ISED, tenemos prácticamente todos, ¿sí? Muy bien. Doctor, el tiempo en el que un paciente debe de esperar la cita médica es mucho menos. Antes pasaban meses y decían: es que no me atiende el especialista, yo tengo tal padecimiento y la verdad que necesito ya la cirugía. ¿Cómo ha cambiado esto? Bueno, mira, ha costado mucho trabajo. Inicialmente se tenía un sistema en el cual, en una ventanilla abierta al público, la gente iba y sacaba una cita. Y la gente pues le decía a la comadre: oye, ¿te duele el brazo izquierdo? ¿Es del infarto? A lo mejor que te ve un cardiólogo. Y la gente iba directo a sacar cita con el cardiólogo. Entonces saturaban las especialidades sin tener realmente un padecimiento cardiológico o ginecostétrico o de trauma o de ortopedia. La gente sacaba la cita a gusto, a modo. Es decir, ay, es que a mí me arde el ojo y ya voy directamente con el oftalmólogo. Entonces se brincaban lo que es el primer nivel de atención. Que es las clínicas familiares. La medicina familiar, donde el médico debe atender al paciente de primera vez y, cuando es necesario, lo canaliza al centro médico, que detecten una enfermedad, digamos una catarata. El médico familiar lo revisa, hace una hoja de referencia para el centro médico. Incluso puede ya gestionar la cita con el especialista, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de traumatología, de algún dolor de rodilla, por ejemplo, el paciente va a pasar primero a traumatología. No pasa al tercer nivel, donde está el especialista en rodilla. Primero lo tiene que ver un trauma general. Ya el paciente debe llegar de medicina familiar con sus radiografías, sus análisis, sus estudios, lo que hace en reducir el tiempo de atención, porque ya el médico lo recibe, lo atiende, y si es algo de traumatología que no requiera la especialidad de rodilla, ahí mismo se resuelve. Si el paciente requiere alguna cirugía especializada, una artroscopía, por ejemplo, que es la cirugía específica de rodilla, de mínima invasión. De mínima invasión, obviamente. Tenemos muy buenos especialistas, tenemos dos especialistas en rodilla, uno en la mañana y otro en la tarde, que hacen unas maravillas de cirugía artroscópica, ¿no? Yo tengo una cirugía de rodilla y al siguiente día estás caminando. Así es. Sin problemas. Sin problemas. Entonces, ya el traumatólogo, que considera que debe ser tratado por el especialista en rodilla, le manda a sacar su cita en unos módulos que tenemos de atención de segundo y tercer nivel, para que le den la cita ya con el cirujano de rodilla. Pero ya va estudiado. ¿Sí? Ya lleva prácticamente todo para que el especialista de rodilla, en una consulta, pueda programar al paciente en caso necesario. Obviamente, en ocasiones, el especialista de rodilla es quien solicita la resonancia. Ya los estudios no se dan al arbitrio de todo el mundo. ¿Y en cuánto tiempo tarda más o menos? Por ejemplo, ya pasé con el cirujano de rodilla, me pide una resonancia magnética,
¿En cuánto tiempo paso yo a rayos X para que me realicen este estudio? Bueno, ya los rayos X ya los llevas desde traumatología. Okay. Ya llevas el diagnóstico. Si el especialista considera que requiere la resonancia, hace la solicitud, esta se hace subrogada porque una resonancia magnética... No la tienen ustedes. Por costo-beneficio. Claro. Porque una resonancia es un costo cerca de 45 millones de pesos y lo que se gasta en subrogación anual no justifica la compra. La compra del equipo. Del equipo, porque no lo amortizaríamos quizás hasta 15 años. Y en 15 años tú sabes que un equipo de estos a los 5 es obsoleto. Valor, claro. Entonces ahí es cuando subrogamos. En cambio la tomografía, que es un estudio que sí tenemos el tomógrafo, se hacen aproximadamente 20 tomografías por turno. Estamos hablando de 40 diarias. De alta especialidad porque hacemos tomografías hasta de corazón, de coronarias, de cerebro, reconstrucciones. Pero la tomografía no ve ciertas partes blandas que requiere el cirujano de rodilla. Claro. Por eso se pide la resonancia. La resonancia magnética. La resonancia ahí se tarda aproximadamente una semana, semana y media en el trámite de hacerla. Y ya con eso el cirujano de rodilla puede ya programar la cirugía, en caso necesario. Programar. Digamos que un paciente que es mandado inicialmente de primer nivel a segundo nivel, a su consulta de segundo nivel, se tarde unos 20, 25 días, digamos, muy tardado. Lo ve el traumatólogo, considera que él lo puede resolver, ahí termina. Considera que el paciente requiere la vista del cirujano de rodilla, tardará otros 15, 30 días. Estamos hablando que antes habían esperas de 6 meses solamente para el traumatólogo. Sí, sí, sí. Y ahorita quizás en 2 meses puedes estar viéndote el cirujano de rodilla. ¿Sí? Y no todos los pacientes que llegan con el traumatólogo pasan a cirugía de rodilla. Claro. Hay muchos que lo resuelve él. Digamos un cerca un 60-70% lo resuelve el trauma general. Porque a veces son cuestiones de rehabilitación, cuestiones de la rótula que requieren algún manejo no quirúrgico o quirúrgico menor. Entonces se resuelven ahí. Igual pasa con el cardiólogo, por ejemplo. El paciente que va a cardiología va referido de primer nivel con una cardiopatía que necesita valorarlo el cardiólogo. En ocasiones el médico general puede mandarlo a medicina interna y en medicina interna resuelven todo el problema. Hipertensión, alguna cardiopatía consecuencia de diabetes, por una descompensación de diabetes, la resuelve el médico de segundo nivel. Cuando considera el médico de segundo nivel que es una cardiopatía isquémica, por ejemplo, entonces ya lo manda estudiado con el cardiólogo lo revisa, ya él solicita el ecocardiograma, la prueba de esfuerzo y en caso necesario se le realiza un cateterismo cardíaco. Muy bien. Y en este cateterismo hay opciones, la colocación de un stent o que pase a cirugía. En el centro médico tenemos un convenio con el Seguro Social donde a través del intercambio de servicios nos hacen los cateterismos. El cateterismo también de alguna manera es un intercambio, esto no es subrogación. No, es un intercambio de servicios. Okay. En ocasiones nosotros apoyamos al Seguro Social con otras cosas, a veces les rompe el tomógrafo, se descompone, le dan mantenimiento, nosotros lo apoyamos con la tomografía. Esto hace una disminución de costos hacia los dos servicios, a los dos hospitales. Claro. ¿Sí? Y en caso necesario que el paciente no sea para un stent, contamos con cirugía cardíaca. Ahí operamos al paciente en el centro médico. O sea, tenemos completo el servicio para todas las especialidades, sea de trauma, sea de corazón, sea de neuro. Ya tenemos establecidos los niveles de atención. Esto hace más eficiente y que el paciente sea mejor atendido. Que quede claro, ya el paciente que diga, me duele el brazo y tengo que ir a cardiología, puede ser un infarto o es un preinfarto y voy directo con el cardiólogo, ya no puede sacar la cita. Ya no se puede, tiene que pasar con su médico familiar, sea en una comunidad, sea en Malancán, sea en Tenosique. El médico familiar, si considera que es y lo comprueba, lo refiere al centro médico a segundo nivel o a tercer nivel, dependiendo de la especialidad. Hay especialidades como oftalmología que no requieren pasar por un segundo nivel, esos van directo. Pero cardiología, por ejemplo, o cirugía de rodilla, tienen que pasar a un segundo nivel. A menos, en un caso muy dado, que sea un paciente que ya fue estudiado. Por ejemplo, hay pacientes que se estudian a nivel privado y obviamente cuando les dan la cuenta de lo que cuesta una cirugía de estas, claro, pues requieren al servicio médico del ISET. Cuando hacemos esto, el paciente ya viene estudiado, entonces ya va referido a tercer nivel, porque va estudiado.
Muy bien, doctor. Esto es importante, sobre todo destacar que ustedes tienen todas las especialidades, que la atención es de primer nivel y además están buscando, no es de que no los quiera atender el especialista, pero lo que están buscando es optimizar los tiempos de atención y sobre todo que si no es necesario tener a alguien en urgencias, no tenerlo, porque de esta manera ustedes tienen una programación. Así es. También tenemos, por ejemplo, el servicio de urgencias. Urgencias es un servicio que todo el mundo considera que es abierto a una consulta. ¿Cuándo debo ir yo a urgencias, doctor? Mira, a urgencias hay varios tipos de urgencias. Hay la urgencia, tenemos el triage allá en urgencias, donde se clasifica el paciente. Pero uno como paciente debe considerar y saber que si es una faringoamigdalitis, una diarrea, un dolor de cabeza, eso no es urgencia, un dolor de muelas. Aunque eso, para nosotros parezca una urgencia, no lo es. Pero ahí deben acudir al primer nivel de atención. Con el médico familiar debe atender ese tipo de urgencias. Por ejemplo, el servicio dental. En el centro médico no hay servicio dental. El servicio dental se da en la unidad de medicina familiar. Entonces, un paciente que nos llega a nosotros por dolor de muelas, pues lo tenemos que referir. Se tiene que regresar prácticamente a la unidad familiar. A la unidad familiar. Entonces, el paciente, pues, ¿a qué va con nosotros? Esa es una. Dos, el paciente que piensa que en urgencia se le va a dar una consulta. Es que tengo un problema de la vesícula y si saco cita o voy con el médico familiar se van a tardar. En cambio, si llego a urgencias me atienden rapidito. Pero de acuerdo a la clasificación que tenemos en el triage, ese paciente lo van a clasificar como verde y lo van a sentar en una silla y lo pueden atender en 1 hora o 2 horas. Porque no es una urgencia, no está en riesgo su vida, vaya. No está en riesgo su vida. Hay pacientes que vienen en clasificación amarilla, que tienen que atenderse en 15 minutos. Y a veces sucede que hay gente que tiene 1 hora esperando para que lo vea el médico en consulta, que no es una urgencia, pero se le da la consulta, y llegan 2 embarazadas. A punto de dar a luz. O como sea, ellas pasan primero. Claro. Y la gente se queja, oiga, yo tengo 2 horas esperando, tengo 1 hora esperando, ¿por qué esas señoras pasan? No, porque ellas son embarazadas. O sea, hay un semáforo que nos indica en qué momento van a pasar de acuerdo a los padecimientos que cada quien trae o a los síntomas que cada uno trae. Así es, o a la urgencia. Hay un médico que está ahí en triage, él no da consulta. A veces la gente se queja, es que hay un doctor y no da la consulta. Ajá. No, él solamente clasifica. Ah, ok. Nada más cuando clasifica. veamos al doctor anotando ahí es que está clasificando el tipo de pacientes. Así es. Y obviamente hay una enfermera que te va a checar la presión, te va a checar el azúcar, te va a tomar los datos, pero eso se le hace a todo el mundo por un seguimiento, por llevar una casuística, ¿no? De quiénes llegan. Hay gente que dice que vengo con dolor de cabeza porque tengo la presión alta. No lo checan, no es la presión. Resulta que la señora se fue a una fiesta en la noche y amaneció con una cruda moral impresionante. Y dice que fue la presión. Entonces, claro, esas personas a veces nos saturan el servicio de urgencias y cuando llega la urgencia real, se nos puede diluir ahí en eso. ¿Sí? Por eso hay que ser conscientes cuando vayamos a un servicio de urgencias. No es consulta, es urgencias, algo que amerite ser manejado. Tenemos también, por ejemplo, en el hospital, una clínica de heridas. Rapidísimo, doctor, tenemos poco tiempo. Sí, es donde se atienden a los pacientes con lesiones crónicas. Pero la gente cree que ahí le van a atender las cortadas y todo. No, eso se atiende en urgencias. Ok. No en una clínica de heridas. La gente tiene esa idea que ahí le van a atender su herida. No. El servicio de urgencias es para atender una urgencia, no para dar una consulta externa. No es para adelantar una consulta y no tener que hacer cola en la unidad de medicina familiar. En la unidad de medicina. Muchísimas gracias al doctor Juan Antonio Nemer del Campo. Él es el director del Centro de Especialidades Médicas del ISED. Le agradecemos mucho que nos haya visitado esta mañana, doctor. Gracias por recibirnos.